La intención de esta mañana es poder continuar con esta carta que Jesús le envía a las 7 iglesias de Asia Menor. La vez pasada, ¿se acuerdan cuál era la primera iglesia que estuvimos viendo? Sin miedo, sin miedo. Fuerte, fuerte que estaba bien. Éfeso, la iglesia de Éfeso, la cual Jesús le hablaba y le decía que tienes muchas cosas buenas, pero has perdido el primer amor, y lo animaba a poder recuperar ese primer amor. Ellos estaban funcionando de manera automática y Jesús los animaba a recuperar ese primer amor. Y hoy nos vamos a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8 al 17. Y vamos a ver dos iglesias, la iglesia de Esmirna y la iglesia de Pérgamo. Bien. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 dice, cualquier cosa lo tienen acá en la pantalla también, pero está media chiquita la letra, entonces como les quede más cómodo ahí, si en la Biblia o acá, eso a elección y a vista de cada uno. Y si no, se pueden sentar más adelante, pero eso ya es otra cosa. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Y el mensaje a Pérgamo dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. El 14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de las cosas santificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. En esta oportunidad, en estas dos iglesias, tanto en Esmirna como en Pérgamo, vemos dos mensajes que son distintos, pero al mismo tiempo son uno. La vez pasada yo hablaba bastante, y hoy no voy a hacer tan larga esa parte de introducción respecto a Apocalipsis, pero solamente recordarles que Apocalipsis no es un libro para tener miedo. Sí es un libro que muchas veces tiene algunas figuras un poco extrañas, con criaturas y monstruos y tantos ojos y tantas alas y no sé qué, y es bastante complicado a veces poder ver toda esa figurativa, a ver en qué se aplica. Pero no es un libro para tener miedo, ni es un libro para mostrarlo como un libro de miedo. Es decir, no sirve para cuando alguien quiere presentarle el Evangelio a alguien, nombrarle Apocalipsis como mirá lo que te puede llegar a pasar, mirá el castigo de Dios, sino más bien mirá el amor de Dios. La oportunidad pasada, cuando Jesús le hablaba a Éfeso que recuperara su primer amor, era un Jesús que anhelaba que Éfeso recuperara el primer amor. No era un Jesús que había rechazado. Incluso en cada una de estas iglesias dice: yo conozco tus obras. O sea, estamos hablando de un Jesús cercano, que era uno de los puntos que habíamos visto la vez pasada en Éfeso. Es un Dios cercano y es un Dios que se está acercando a estas 7 iglesias para marcarle algunas cosas que de repente están haciendo mal, pero tratando de animarlas, tratando de levantarlas. Entonces, vamos con Esmirna primero. Yo me sorprendí mucho en qué significa la palabra Esmirna. El nombre Esmirna. El nombre Esmirna es de un lugar donde se saca la mirra. Si recuerdan, mirra
era uno de los 3 regalos que los magos entregaron a Jesús. Por eso es la imagen ahí. Cada uno de esos regalos tiene un porqué. El oro simbolizaba, entre otras cosas, a Jesús como rey, que simbolizaba la realeza. El incienso significaba a Jesús como sumo sacerdote. Tenía que ver era una referencia al Antiguo Testamento, era una referencia al tiempo de Moisés y al tiempo del tabernáculo. Y Esmirna es la iglesia. La mirra es un producto como un perfume que se utilizaba más que nada en los sepulcros, en el tema de cuando ya, había malos olores, la mirra, y eso que está en español, esto, si estuviera en italiano sería más complicado. La mirra se utilizaba con ese fin. Entonces estaba anunciando de que Jesús iba a morir. Estaba anunciando de que Jesús iba a tener que morir en sacrificio por todos nosotros. Entonces este lugar se llama Esmirna, el lugar donde se extrae principalmente este producto. Y ¿vieron cómo se presenta Jesús en el primer versículo? Se presenta el que estuvo muerto y vivió. Ya empieza a anunciarle algo a esta iglesia, a la iglesia de Esmirna. ¿Quién te escribe esta carta? El que estuvo muerto y vivió, el que pudo vencer la muerte. Entonces ya se empieza a presentar un Jesús que les va a hablar de un tema delicado, pero ya diciéndole, este es mi currículum. Quien te escribe la carta no es el profeta o el apóstol, no, es el que estuvo muerto y vivió. Esta carta es a través de Juan, pero es Jesús quien está dictando y Juan está escribiendo. Eso tiene que quedarnos claro para entender la importancia que tiene las palabras que va a decir a continuación. Versículo 9 dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Acá vemos 2 cosas que Jesús le está hablando a esta iglesia, a la iglesia de Esmirna. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Esto es un poco contradictorio, porque si esta iglesia estaba siendo pobre, esta iglesia de hecho estaba siendo perseguida y estaba yendo a pobreza, esta iglesia estaba pasando un montón de aflicciones. Era una iglesia en un tiempo muy complicado. Las 7 iglesias estaban en tiempos complicados. Y sin embargo, Dios le dice, pero tú eres rico. Obviamente, Jesús no está pasando por alto su situación económica. Jesús no está pasando por alto lo que ellos están viviendo. No es que ellos están orando y por favor, Señor, sácanos de esto. Y Él dice, no, pero vos estás bien. No está ignorando eso. Sino que Él está diciendo, tú eres rico porque el estándar de Dios, la vara de medir de Dios, la forma en que Dios los veía riqueza en ellos. Esta iglesia tenía una riqueza que quizás no estaban valorando. La iglesia de Esmirna estaba teniendo una riqueza en cuanto a su fidelidad, en cuanto a su estar, en cuanto a continuar fieles, que vamos a ver más adelante. Y eso para Dios es rico, eso es importante para Dios. Sí estaban pasando por aflicciones, sí estaban pasando por situaciones complicadas, pero Dios está poniendo en un lugar alto que la fidelidad, que lo que ellos están viviendo, que lo que ellos están pasando y su constancia en el tiempo es importante. Y en segundo punto, no tiene Jesús problemas en denunciar a los que dicen ser judíos y no lo son. Gente que se vestía como judíos en el sentido de su forma de andar, en su forma de moverse en la vida. Decían que eran parte del pueblo judío y eran parte de las costumbres, pero en su corazón no lo eran. Y esto no es la primera vez que Jesús lo hace. Jesús lo hizo muchas veces. De hecho, yo les voy a leer ahora en Juan. En Juan 8 dice, una de las tantas veces que Jesús reprendió a este grupo de personas, ¿no? Dice, si Dios fuera su Padre, contestó Jesús, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios, y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. En este caso, estos hombres decían que eran hijos de Dios, y acá Jesús los estaba contradiciendo, les estaba poniendo en su lugar. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mis palabras? Ustedes son de su padre el diablo. Es bastante fuerte como Jesús confronta a estas personas. Ustedes son de su padre el diablo, cuyo deseo quieren cumplir.
Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira. Eso que leí recién estaba en Juan 8, 42 al 44. Jesús no tiene problemas en denunciar y en atacar a aquellos que estaban dentro del grupo de Esmirna, aquellos que estaban en la congregación, aquellos que estaban allí en el pueblo, se hacían pasar por judíos, pero para su propio beneficio. Y Jesús sabe claramente eso. Jesús conoce también esa situación. Conoce la situación de Esmirna y también por lo que están pasando y también por el grupo de influencia que hay en la vuelta. Y de hecho, el versículo 10 continúa advirtiéndole algunas cosas a Esmirna y dando a conocer que Jesús conocía su situación. Versículo 10 dice: no temas en nada que vas a... He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis y tendrán tribulación por... Sé fiel hasta la... y yo te daré la... El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la... Y esto es muy importante. No temas en nada de lo que vas a padecer. Acá Jesús le está diciendo, cuidado, viene curva. Cuidado, porque vas a padecer, va a pasar esto. Jesús le está advirtiendo que si ahora la están pasando mal y se viene un tiempo más complicado. Nos encantaría tener otro tipo de mensaje para Esmirna. Si pensamos en una iglesia como Esmirna, si pensamos en Esmirna, para esos hermanos nos encantaría que Jesús dijera, tranquilos, porque a partir de ahora va a ir todo en bajada, va a ir todo bien, va a ir... Y no, viene subida, vienen más aflicciones, vienen más problemas, vienen más situaciones, pero le dice, no temas en lo que vas a padecer, no tengas miedo en aquellas cosas que van a ocurrir. Van a ocurrir cosas, pero no tengas miedo en eso. Esto me hace recordar cuando Jesús decía, en el mundo tendrán aflicción, pero no teman porque yo he vencido al mundo. Esto va por ese lado. Lo que Jesús les está diciendo es, no tengan miedo, van a pasar cosas, pero no tengan miedo. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Las tribulaciones para Esmirna, la situación que Esmirna estaba pasando, le iba a servir como prueba para ellos. Iba a servir para forjar su carácter, para afirmar su fe, para formar sus emociones, sus sentimientos, para formar su vida espiritual. Las pruebas, y esto Dios lo está permitiendo, Jesús lo está permitiendo y sabe que van a pasar eso, para forjar una iglesia rica, como mencionaba en el versículo anterior. Y esto de sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, acá hay una promesa para Esmirna, como esa corona de laureles que se le daba a alguien que corría la carrera y llegaba al final. Nuevamente Jesús diciéndole, yo te daré. Jesús mismo entregando a Esmirna su corona por ser fiel hasta el final. Eso es muy importante. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Por lo tanto, en la primera, quizás sí. No sufrirás daño en la segunda muerte. Acá hay una promesa que Jesús le hace de la segunda muerte. Y Jesús y la primera, capaz que va a estar complicado. Pero en la segunda te prometo que no, le dice Jesús. Y en la primera Jesús, después hablamos. La primera muerte, cuando se refiere a la primera muerte, es la muerte natural. Y la segunda muerte se está refiriendo a la eternidad. Aquellos que sigan fiel de Esmirna, aquellos de esta congregación, que lleguen hasta el final, Dios les dará la corona de vida. Dios les daba la corona de vida y en la segunda muerte les prometía una eternidad. Más adelante vamos a ver qué simboliza esto para nosotros, pero vamos primero a Pérgamo. En el versículo 12 de allí de Apocalipsis dice, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. La iglesia que está ubicada en Pérgamo
en ese lugar, era un centro multicultural. Venían muchas personas de diferentes lugares a ese lugar, a Pérgamo. De hecho, se dice que de ahí salió el pergamino. Por eso pergamino, Pérgamo tiene esa conexión. Cuando habla de donde allí está el trono de Satanás, se está refiriendo a dos cosas. Una es una referencia cultural del momento, que en ese lugar había un trono dedicado a Zeus, en una silla de Zeus, una escultura al dios griego Zeus. Entonces, lo primero es una referencia cultural. Sin embargo, Dios acá no le dice dónde está el trono de Zeus, o donde se adoran otros dioses, o a Zeus, a los dioses griegos, los romanos, todos Dios siempre los pone dentro de la misma bolsa y dice, esto es idolatría, esto es Satanás, esto es el enemigo. Por eso es tan cortante, donde está el trono de Satanás. La primera referencia es una referencia geográfica respecto a este trono de Zeus. Y la segunda es una referencia a cómo había muchísima idolatría en ese lugar. Donde estaba Pérgamo no era un lugar fácil de estar. Como iglesia no era un lugar sencillo para poder moverse, para poder predicar, para poder evangelizar. No era un lugar sencillo. Había muchísima idolatría en ese lugar. Había muchas culturas que entraban y salían, mucho pasaje de gente en ese lugar. Estaba muy cerca del mar Egeo, entonces esto hacía que había mucho comercio, por ejemplo, la biblioteca más grande después de Alejandría estaba en ese lugar. Como dije hace un rato, se cree que allí fue donde empezaron los pergaminos. Era un centro multicultural. Entonces, ¿qué ocurre con las personas? Cada uno venía con sus dioses, cada uno con sus costumbres, cada uno venía con su forma de adorar y obviamente muchas de esas contrarias a Dios. Entonces, escribe el ángel a la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Esta es la forma de presentarse. Esta es la forma en la que Dios se presenta ante Pérgamo. En Esmirna, ¿cómo se presentó? ¿Cuál era el currículum? El que estuvo muerto y resucitó. Y después le habla acerca de la muerte, de la segunda muerte. Entonces, la forma de presentarse de Jesús frente a estas iglesias tiene que ver con el mensaje que le va a dar. Y acá Pérgamo se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Alguien recuerda ese pasaje donde habla acerca de que la palabra de Dios es una espada? Exacto. Entonces, este pasaje es un eco de ese pasaje. Aquella espada que penetra hasta los tuétanos, hasta lo más profundo. Entonces, ¿cuál será el mensaje para Pérgamo? Si arranca presentándose de esa manera Jesús a Pérgamo, ¿cuál será el mensaje? Yo conozco tus obras y dónde moras. Acá le dijo que ellos estaban siendo fiel y que estaban morando en un lugar complicado. Pero versículo 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí, por un lado, a los que retienen la doctrina de Balaam, y en el 15 dice, y a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. Los Nicolaitas lo vimos en Éfeso. En Éfeso Jesús decía, estoy contento contigo, porque rechazas a los Nicolaitas. Pero acá Pérgamo estaba siendo condescendiente con ellos. Estaba permitiendo que ellos estuvieran y sean parte de la iglesia y se estuvieran entremezclando. Hay hay un entrevero ahí de religión, hay un entrevero ahí de cierta adoración. Pérgamo está siendo débil en cuanto a permitir ciertas cosas. Entonces Jesús le dice, pero tengo contra ti 2 cosas. Por un lado, los Nicolaitas, que como habíamos dicho la vez pasada en Éfeso, no hay demasiada información para con ellos. Pero se dice que era un grupo contrario al Evangelio, que agarraban las Escrituras y las moldeaban más o menos a donde ellos les parecía para su propio beneficio. Y la doctrina de Balaam, y esto cuando lo estuve buscando y cuando estaba leyendo esto, digo, pero ¿cuál es la doctrina de Balaam? No hay un libro que diga Primera de Balaam. ¿Cuál es la doctrina de este hombre? Porque me acuerdo, y esto se utiliza muchísimo en la escuelita muchas veces, ¿no? Cuando uno es niño, que es Balaam aquel profeta, el cual Balac
un rey contrata y dice, andá y maldecí al pueblo de Israel. Y Balaam va, pero cuando va, resulta que cuando quiere maldecir no puede, solamente dice lo que Dios le manda a decir, entonces termina bendiciendo. Y el rey dice, no, pero yo te pagué para que maldijeras. Y Balaam bendice. Y eso durante 4 veces. Y aparte también en medio de esa historia hay en un momento donde Balaam está yendo camino a maldecir y la burra parece que no quiere seguir, entonces, porque había un ángel que Balaam no estaba mirando, no estaba viendo, la burra sí, entonces él le pega a la burra habla y él contesta, que lo raro de eso no es que la burra hable, o lo más raro, lo más extraño es que Balaam le conteste a la burra. Si tu perro te habla y vos no te vas a poner a conversar con él, primero te asustaste, Balaam se puso a conversar lo más tranquilo, no estaba bien ese muchacho. Pero, ¿cuál es la doctrina de Balaam? Resulta que Balaam, en números, y eso lo pueden buscar después, pero resulta que en el capítulo 31, versículo 16, en números, se nos dice que Balaam le dio una estrategia a Balac. Como no pudo enfrentar de frente, no pudo atacar de frente, maldiciendo al pueblo de Israel, Balaam le dio esta estrategia. Envía a las muchachas de tu pueblo, del pueblo de Balac, envía a las muchachas que conquisten a los muchachos de Israel, entonces la idolatría va a entrar por ese lado, porque se van a unir con estas muchachas y junto con ellas va a entrar la idolatría, Dios se va a enojar con ellos y va a quitar su mano de poder sobre Israel y ahí sí los vamos a atacar. Esa es la doctrina de Balaam. Y eso es lo que está pasando en Pérgamo. En Pérgamo se están uniendo, están permitiendo que mucha idolatría entre, están permitiéndose ciertos gustos o ciertas licencias. Y entonces, al estar en un lugar tan concentrado de tanta idolatría, la iglesia se estaba manchando, la iglesia se estaba ensuciando, la iglesia se estaba mezclando y estaba pecando. Nosotros, ¿cómo funcionaríamos con Pérgamo si nos enteráramos que en una iglesia está ocurriendo está ocurriendo esta situación? Si nos enteramos que la iglesia Pérgamo, que acá a 4 cuadras está Pérgamo y está pasando todo esto, y están permitiendo todo esto, quizás humanamente diríamos, eso no es una iglesia, esos no son cristianos, esos no nos representan, esos hermanos están mal, hay que rechazarlos, hay que intentar quitar de allí a la gente buena y invitarlos a Dulán a que vengan o al menos rescatar a alguien de allí. Pero ¿cómo reacciona Jesús frente a Pérgamo y frente a esta debilidad que Pérgamo está teniendo? Versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer el maná escondido, y daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Jesús nuevamente anima a la iglesia de Pérgamo, no la rechaza, sino que lo anima y le dice, arrepentite de esto, tengo contra ti esto, te animo a que te arrepientas, aún hay esperanza, todavía hay tiempo, arrepentite de lo que estás haciendo. Porque si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ahora, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos, contra esta idolatría y contra los nicolaitas y los que tienen la doctrina de Balaam. Pero dice pelearé contra ellos, no dice pelearé contra ti. ¿Por qué le afectaría a la iglesia de Pérgamo que Jesús viniera y peleara contra los Balaam y los nicolaitas? Porque estaba tan unido y estaba tan mezclado que al pelear contra ellos y al Jesús con su palabra confrontarlos, esta iglesia de Pérgamo también iba a sufrir. Porque estaba tan unido, estaba tan cercano a ellos, que cuando viniera juicio para estas doctrinas, también iba a venir a la iglesia de Pérgamo. Entonces Jesús le anima a Pérgamo a que se separe. Si yo hago esto, ¿no? Esta separación con las manos, pero lo estoy haciendo con mis manos, ¿qué podría utilizar para separar mis 2 manos? O para separar 2 masas, o, no sé, una madera, 2 hojas.
Algo que corte eso. ¿Cómo se presentó Jesús? El que tiene la espada de dos filos. Entonces, al mismo tiempo Jesús le está diciendo, de la manera que ustedes se pueden separar, Pérgamo, de la manera que ustedes pueden sacar esta idolatría, que se pueden separar, es con el poder de mi palabra. Jesús se presentó así ante ellos. Entonces le dice, yo soy la solución. Les estoy pidiendo que se arrepientan. Y bueno, ¿y cómo lo hacemos? Conmigo. Nuevamente, Jesús le está dando no solamente la salida, sino que las herramientas para que ellos pudieran hacer esto. No simplemente le dice, pórtense bien. ¿Y cómo lo hacemos? No sé, tema tuyo. No, les está animando a arrepentirse y aparte les está dando las herramientas para que lo puedan hacer. El que venciere, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer. Por un lado tenemos dos referencias al Antiguo Testamento. El maná escondido y por otro lado una piedrecita blanca. El maná escondido era ese alimento que caía del cielo y que ellos no merecían. El pueblo de Israel era bastante terco, pero necesitaba alimentarse, Dios sabía esto, entonces le entregaba este maná escondido, le entregaba este alimento nuevo. Y por otro lado, la piedra blanca es porque en aquellos tiempos cuando había un juicio público, ¿cómo se lo declaraba culpable o inocente a alguien? Se tiraban piedras que si eran de color oscuro, mi forma de votar era tirando una piedra de color oscuro o una piedra de color blanco. Entonces se contaban los votos, las piedras de estos distintos colores y se declaraba inocente o culpable a alguien. Jesús dice, yo te voy a dar una piedrecita blanca, yo te voy a declarar inocente. Si te arrepentís, yo te puedo declarar inocente, dice, le está diciendo Jesús a Pérgamo. Bien. Vamos a repasar rápido para ir a la aplicación. Yo anoté algunos puntos respecto a la iglesia de Esmirna, ya que son dos iglesias para no entreverarnos en la siguiente imagen. Esmirna. ¿Cómo me cuesta este nombre? No es tan difícil, pero... Esmirna. La iglesia que sufre, pero es animada. La carta es para el pastor de Esmirna. Se presenta a ellos como Jesús resucitado. Dios reconoce sus obras y su tribulación y aún su pobreza. Marca a los que dicen ser judíos y mienten. Los anima a no temer. Les advierte que el diablo los seguirá molestando pero servirá como prueba. El punto 7, Dios le entrega la corona de vida en personas si son fieles hasta la muerte, en la primera muerte. El que venciere va a morir, pero no en la segunda muerte. Y un breve repaso a Pérgamo, dice, la iglesia se está desviando, pero también es animada. La carta es para el pastor de Pérgamo, se presenta como el que tiene la espada de dos filos. Dios reconoce que retienen su nombre, se los confronta por sus amistades y la doctrina que ellos traen, que estas amistades están trayendo. Se los llama al arrepentimiento. Me arrepiento de haberme trancado. Se los llama al arrepentimiento. Las consecuencias de no hacerlo son padecer con ellos. Los beneficios de hacerlo es disfrutar de la gracia y misericordia que tenemos en Cristo Jesús. Vamos con la aplicación. Cuando vemos la iglesia de Esmirna, vemos que es una iglesia que está sufriendo y que Jesús sabe que está sufriendo. Y un dato, una partecita importantísima de ese pasaje es cuando le dice por 10 días. Cuando dice allí por 10 días, yo buscaba y pensaba y oraba, digo, ¿qué significa? Porque 10 días es un número muy concreto, qué raro que le diga por 10 días. Y entendía que no se estaba refiriendo puntualmente a 10 días. Tenemos que recordar que el libro de Apocalipsis, por un lado, es una carta escrita por el apóstol Juan, entonces tiene todo esto de escribe al ángel de la iglesia de tal lugar, Jesús te dice esto, aquello, lo otro, y al mismo tiempo es una carta la literatura que maneja es apocalíptica. Entonces utiliza muchas metáforas, por eso decía al principio de estos monstruos, ¿no? con ojos y 7 cabezas y no sé qué.
Apocalipsis utiliza muchas referencias, muchos números, que no son puntualmente 1000 años, o no son 7 días, o no son, como este caso, 10 días. Les hago una pregunta. ¿10 días es mucho o es poco? Depende. Bien. Segunda pregunta. ¿De qué depende? Como la canción. ¿De? De la situación. El tipo de sufrimiento. Exacto. Cuidando por 10 días. Ahora, bien. Si es para cobrar, es mucho. El otro día estaba con mi madre, le había invitado a comer uno de estos días a almorzar y le estaba contando. Yo sabía que ella se iba a hacer la rabona hoy, que no iba a venir, entonces le estaba dando un spoiler. Igual le conté solo de Esmirna, no le hablé de Pérgamo, digo, si querés saberlo de Pérgamo, vas a tener que ver el video. Pero de Esmirna le hice leer la parte de Esmirna y después se lo hice leer una segunda vez contándole esto. El mensaje a Esmirna es, aguanten muchachos, las cosas se complican pero aguanten. Y cuando habla de 10 días, estamos diciendo que depende. Imagínate 10 días internado en el hospital. Ok, es bastante. 10 días internado en el hospital sin ir a tu casa es bastante. Comparado 10 días en un mes, es bastante. Si lo comparamos con un año, con la cantidad de días que tiene un año, pero no es tanto. Si lo comparamos con 5 años, ¿quién da más? Eso no es 5 días comparado con 5 años. 10 días con 5 años. Si hacemos una escala, ¿no? Es poco. ¿Y con 10 años? ¿Y con 20? 5 días comparado con 20 años. No se apaguen, no se apaguen. 10 días. Uy, le doy con los 5 días. Con razón no había respuesta. Claro, bien. Se nos acordaron los días. Se acordaron los días. Ah, exactamente. 10 días comparado con 20 años. ¿Es poco o es mucho? 10 días comparado con 50 años. ¿Y 10 días comparado con una eternidad? Entonces lo que Jesús le está diciendo es, esta aflicción que están pasando y esta situación que ustedes están pasando son 10 días comparada con toda una eternidad. Son 10 días. Este tiempo en la tierra que ustedes están, estos días de aflicciones que ustedes están pasando, Esmirna, estos días que vos estás pasando de aflicción, Gabriel, Adulam, estos 10 días, este tiempito, es nada comparado con la eternidad. Jesús se está animando a Esmirna y nos anima a nosotros a poner nuestra vista en la eternidad. Es muy humano pensar por qué siempre soy el que tiene el palo en la rueda, o por qué parece que las cosas no funcionan, o por qué siempre estás apenas saliendo y sacando un poquito el cuello del agua y ocurre otra cosa, y ocurre otra situación, y pasa, y otra vez otra aflicción. Entonces, el concentrarse en esa aflicción, el concentrarse en ese dominó que parece que siempre se está cayendo, es difícil, es duro y te sentís en esa angustia, te sentís en ese dolor. Entonces, a Esmirna le está diciendo, ustedes son pobres y están pasando por aflicción, pero son ricos. Jesús está viendo otro tipo de cosas en ellos, está viendo otra riqueza. Y al mismo tiempo los anima a poder concentrarse en la eternidad, en la segunda muerte. Ahí es donde tienen que estar tus ojos. Le está diciendo a Esmirna y nos está diciendo a nosotros. En la segunda muerte. Acá en la tierra sí pasan un montón de cosas. Pasan un montón de aflicciones, pasan un montón de dolores, pero son 10 días comparados con toda una eternidad. Son 10 días. Es un poquito, es un poco de tiempo. Duele, por supuesto que duele. Sufrimos, lloramos, nos amargamos, nos enojamos con Dios y con la gente, pero Él nos anima a pensar en la eternidad, a pensar en esta segunda muerte, a pensar en una eternidad con Él, a pensar en poder alcanzar esa segunda muerte con Él entregándote la corona de vida. Dios nos está animando a mirar y a poner los ojos en eso. Ni que hablar que siempre hay que ver, como cristianos hay que hablar acerca de las bendiciones y hay que orar y hay que en tiempo de enfermedad hay que estar orando y hay que anhelar tener un buen pasar en cuanto a la salud, en cuanto a la economía, en cuanto a la familia. Jesús no está diciendo eso. No está diciendo que listo,
me quedo pensando en la eternidad y acá que se caiga todo. No, lo que está diciendo es, no te amargues tanto por lo que está pasando ahora. Están pasando cosas, pero está forjando tu carácter, está forjando tu vida cristiana, está forjando tu identidad como hijo de Dios. Esto que vos estás pasando son 10 días comparados con una eternidad. Y así como Esmirna, que era la iglesia que estaba sufriendo y era animada, Jesús también nos anima a pensar en eso, nos anima a seguir adelante. Como decía hoy, en el mundo tendrán aflicciones. Jesús nos adelantaba a esto. Pero no temas, porque yo he vencido al mundo. Entonces Jesús nos dice en Juan 16:33 y también en Mateo 5:10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vitupean o persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. El mismo rechazo que estaba planteando acá Jesús en Mateo es el mismo rechazo que él mismo vivió. Y si Jesús, haciendo bien las cosas, si Jesús siendo el mismo Hijo de Dios, sanando, predicando, diciendo las palabras justas, enfrentando, haciendo bien las cosas, sufrió hasta la cruz, porque la cruz fue el mayor sufrimiento, pero la vida de Jesús también fue de sufrimiento en cuanto al rechazo, en cuanto a que sanaba a alguien y lo corrían de ese lugar, en cuanto a que no creían, muchas veces sus propios discípulos no terminaban de confiar en él. Muchas veces Jesús preguntando: ¿y ustedes quién dicen que soy? Jesús haciendo esas preguntas para ver y testear sus discípulos, a ver en qué andaban, a ver qué decían ellos y revelarles quién era Jesús. Si Jesús vivió todo esto, ¿cómo nosotros no vamos a vivir esto siendo cristianos y haciendo bien las cosas? ¿Cómo no vamos a vivir esto? Siempre pongo este mismo ejemplo porque me sorprende muchísimo y después que lo entendés y que lo haces carne, te cambia bastante la perspectiva y te sacás un poquito de peso de encima y un poquito de amargura encima. Porque cuando dice que quienes hacen una casa sobre la arena, vienen las tormentas y esta casa se cae, pero quien las hace sobre la roca, vienen las tormentas y esta casa se mantiene. Sin embargo, tanto para el que lo hace en la roca como para el que lo hace en la arena, las tormentas vienen. Entonces Jesús en ninguna parte de las Escrituras, en ninguna parte de la palabra dice que no van a venir las tormentas. Eso es una doctrina espantosa que muchas veces se dice en las iglesias. Uno escucha a veces predicaciones o viene de iglesias donde se predicaba de esta manera, de que después que vengas a la iglesia va a cambiar tu vida. Después que vengas a la iglesia te va a ir todo bien. Y sí, algún milagro puede pasar y por la gracia de Dios pueden ocurrir buenas cosas, pero también pueden ocurrir cosas malas porque estamos en este mundo, en un mundo caído, en un mundo rodeado de pecado. Nosotros seguimos cometiendo errores. Entonces, pintarle a una persona nueva que nunca ha pisado una iglesia, que todo va a cambiar y todo va a ser color de rosas, es darle una falsa doctrina, es mentirle. Lo que nosotros, y el corazón del Evangelio es, hacia donde apunta es a la segunda muerte, a una vida en eternidad con Él, a que esta persona pueda aceptar a Jesús como primeramente su Salvador. Y después sí vamos a orar por la bendición económica y por la salud y por la familiar, pero no prometerle una vida de rosas. Eso es un gran error que muchas veces se comete y Jesús no le está diciendo a Esmirna: todo va a cambiar ahora. Ahora que te llegó tu carta, ahora que llegó esta parte de la carta, tu vida va a cambiar, Esmirna. Le dice: no, vas a padecer algunas cosas, vas a tener aflicción y vas a pasar por situaciones que no vas incluso a entender, pero te prometo que si seguís fiel, la segunda muerte no va a ser muerte, va a ser vida. La segunda muerte va a ser una eternidad con Cristo Jesús. Jesús nos anima a poner la vista en las cosas que importan, y también Jesús nos anima con la iglesia de Pérgamo a ver qué cosas nosotros podemos cambiar, qué cosas debemos tener cuidado. Muchas veces por querer caerle bien a alguien o por, como decía el pastor que vino el domingo pasado, ¿no? Que la iglesia debe ser
baluarte, debe ser columna. Y muchas veces muchas iglesias se han enfocado más en otras cosas. Él mencionaba un poco el tema de la tecnología y él mencionaba un montón de adornos, de chirimbolos que a veces se adornan las iglesias, pero cuando se pierde el centro de la identidad de la iglesia, eso es un problema. Yo estoy seguro que él a lo que se refería no era que el celular estuviera mal o que la tecnología estuviera mal. El problema es cuando ese es el centro, cuando lo que importa es que haya una pantalla o que podamos utilizar el celular o haya una cámara. Cuando el centro es eso, ahí le estamos cerrando. Cuando el centro de nuestra vida es que hoy no pude leer la Biblia porque no tenía el celular, ahí le estamos cerrando. O no oré porque el celular se quedó sin batería y no tenía el devocional en el celular, ahí le estamos cerrando. O cuando no oré porque no me llegó el mensajito recordándome que tengo que orar, ahí le estamos cerrando. Entonces, hay un montón de cosas que hay que volver a la base, hay que volver a la raíz. Acá Pérgamo, Dios lo animaba a poder separarse de estas doctrinas, de estas costumbres. Sabía que estaba en una situación complicada. Estamos en un mundo difícil. Estamos en un mundo donde apenas te pongas una red social, te van a empezar a aparecer un montón de videos desagradables, un montón de cosas desagradables. Apenas hables con alguien en la vuelta que no sea cristiano, enseguida va a hablarte acerca de enfermedad, de muerte, te va a hablar acerca de forma negativa y que todo está perdido, y que la juventud está perdida, y que los viejos están perdidos, y que no sé qué. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que brillar, ahí es donde la iglesia tiene que brillar, ahí es donde tiene que ser sal, ahí es donde tiene que ser levadura. Entonces, Pérgamo, arrepiéntete de estas cosas y yo te voy a dar el maná y te voy a dar la piedrecita blanca. Y eso ya se nos entregó. El maná del cielo, nuestro alimento, Cristo Jesús, ya fue, ya descendió del cielo, ya murió en la cruz por nosotros. Y la piedrecita blanca dice que Dios, al momento de que nosotros nos arrepentimos y confiamos en Él, hemos sido perdonados. Entonces funcionemos como alguien que tiene una piedrecita blanca. Recordemos esa piedrecita blanca y a partir de ahí sí hablarle a otros. A partir de ahí poder decir, he sido perdonado, he sido justificado. Y por último, la imagen al principio y ahora al final. Alex. Perdón, Alex, capaz medio aburrida la prédica, te pido mil disculpas. No. Al principio yo puse estos dos animalitos. A ver si adivinan qué animalitos son. Película tonta, una tortuga y una liebre. Bien, mamá me dijo que era un conejo. Digo, no, ahí ya. Bueno, la tortuga y la liebre, un cuento recontra conocido. No lo voy a hacer el cuento porque ya lo conocemos. La tortuga y la liebre. Sí voy a hacer algunas preguntas. ¿Cuántas veces la tortuga habrá pensado, me encantaría poder correr un poco más rápido? Me encantaría no estar cargando con este caparazón. ¿Cuántas veces la tortuga habrá pensado, me encantaría poder ser más ágil como la liebre? Me encantaría poder saber que voy a llegar a la meta. Me encantaría saber que mis fuerzas me van a dar. Un montón de veces habrá pensado eso la tortuga y un montón de veces nosotros podemos haber pensado eso. ¿Por qué tengo que cargar con esta carga? ¿Por qué soy tan lento? ¿Por qué las cosas funcionan de la manera que funcionan? Cuando a otros llegan a cambiar de trabajo enseguida o tienen hijos o pueden tener una salud mejor, yo sigo luchando con esto, El año pasado, entre todas las cosas que vivimos con mi madre, nos pasó que con el tema de la quimioterapia primero eran 8 y después eran 12 más y después eran 4 más. Entonces era como, no salgo más de esto. Estás remando, como se dice, en dulce de leche. Y la tortuga acá estaba en esa carrera, pero constante. Lento, pero constante. Dándole. Y el cuento ya lo conocemos. La tortuga sí llegó a la meta y la liebre se confió. Y cuando se quiso dar cuenta, cuando quiso despertar, no alcanzó a la tortuga. Entonces, yo encuentro un paralelismo entre este cuento, entre el cuento de la tortuga y la liebre, y lo que Jesús nos dice a través de Esmirna y de Pérgamo. Corre la carrera, a tu ritmo, a tu forma de ser, de la forma que... ¿Siguen acá? Sí. Gracias.
Corre la carrera a tu ritmo, no importa que sea lento, no importa que sea difícil el camino, corre la carrera a tu ritmo. No te fijes en el que está al costado y la liebre aquella que vaya adelante. Corre a tu ritmo, corre tu vida cristiana a tu ritmo. Van a pasar un montón de cosas, garantizado. Pero que Jesús está ahí, garantizado. Que Él te ha justificado, que Él murió por vos, garantizado. Y hay una invitación de la segunda muerte, que es a vivir con Él. Una vida de salvación con Él. Y eso está garantizado porque Él ya murió. Nos toca a nosotros escoger y poner nuestra confianza en Él. Y en momentos de amargura, en momentos difíciles, seguir pensando en eso. Acá estoy pasándola mal, acá me está pasando esto, pero voy a tener una eternidad con Él. Voy a tener una vida eterna con el Creador, con el que me va a entregar en persona la corona. Los invito a cerrar los ojos.